Listo. Bien, bueno, muy buenas noches, estimados colegas. Vamos a continuar entonces con nuestras clases del módulo de diseño agronómico para sistemas de riego. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora tratar de determinar parámetros agronómicos de sistemas de riego. Vamos a hablar de los métodos de riego que existen, los principales, y vamos a abordar sus características para ir desde un punto de vista agronómico para ver qué aspectos hay que considerar al momento de hacer el diseño agronómico de estos métodos de riego, ¿no? Cuando digo método de riego, me refiero a el cómo se va a aplicar el agua en la parcela, ¿no? Un método de riego da esencialmente la respuesta a esa pregunta, ¿cómo regar?, ¿no? Entonces, podemos regar ya sea ingresando el agua por por la parte superficial, ya sea mediante riego por superficie, surcos, inundación, o ya simulando lo que es la precipitación de manera artificial, como lo es la aspersión, ¿no? O también de una manera muy específica aplicar la cantidad de agua solamente en los lugares donde hay cultivo, ¿no? Que es el riego localizado. Entonces, esos métodos de riego pues van a influir, así como existe una diferencia en la aplicación del riego. Eso también va a determinar que se considere diferentes parámetros agronómicos para el diseño de estos métodos de riego, ¿no? Bien, vamos a ir abordando entonces primero sus características, ¿no? He preparado una pequeña introducción para hacer un pantallazo de cómo está evolucionando el riego, ¿no? Vamos a tomar un estudio de caso de una región en España donde eh, ha sido trascendental el cambio que se ha realizado en torno al riego, ¿no? En el sur de España hay una región denominada Almería, la cual anteriormente estaba bastante, con bastante actividad agrícola, pero era secano, ¿no? Entonces, con las innovaciones tecnológicas, todo aquello, toda esta región ha pasado de ser una zona tradicional de agricultura a una zona más moderna, donde se produce prácticamente bajo invernadero, ¿no? Entonces, acá estamos viendo cómo es la producción. Esta es una vista, una fotografía aérea de Almería. Como se ve, hay un montón de invernaderos en esta región. Mucha de la agricultura se produce con agua desalinizada, o sea, en otras palabras, captan agua del mar Mediterráneo que está justo acá en la costa y mediante esa agua pues la tratan y luego la aplican en sus cultivos. Entonces, es una visión un poco más moderna de lo que es el cómo ha ido evolucionando la agricultura nuestra en España. Entonces, en nuestro país no tenemos una región así tan específica, ¿no? Donde se hagan cambios tan drásticos, ¿no? Mayormente nuestra agricultura es de extensión, ¿no? Hay agricultura intensiva, pero no está muy difundida a nivel de superficie, ¿no? Son algunos sitios, ¿no? Que tienen esta agricultura. Bueno, vamos a hablar de los métodos de riego. Entonces, tenemos acá básicamente pues un ejemplo de los principales métodos de riego que vamos a ir abordando, lo que es el riego por superficie, el riego más tradicional que se ha desarrollado pues incluso desde hace miles de años atrás. Hay incluso reseñas del riego que se realizaba en Egipto, ¿no? En el Nilo, en lo que son las, las terrazas aluviales que están próximas al río Nilo. Está descrito incluso en la misma Biblia, ¿no? Esa, ese momento, ¿no? Tenemos ya lo que es el riego por aspersión, que es ya esto entra ya dentro de lo que es un riego más moderno, donde, bueno, pues a partir de los años 40 en adelante, con la evolución de las tuberías, se ha ido desarrollando, ¿no?
Y tenemos el riego localizado, que es pues es un método de riego que se ha desarrollado más recientemente, ¿no? Hablamos de las décadas de los 70, 80, donde ha empezado a innovarse con tuberías de polietileno. Entonces, de ahí en adelante ya se ha marcado mayor viabilidad para este último método de riego, ¿no? Bien, vamos a ir viendo. Bueno, acá, a ver, ah, vamos a, bueno, tenemos acá los métodos de riego y las eficiencias, ¿no? De manera teórica, ¿no? No olvidemos que esas eficiencias que siempre mencionamos son teóricas, ¿no? Porque en la práctica, pues va a diferir. Depende de cómo el agricultor esté capacitado, si tiene un plan de riego adecuado, si se le ha, si el sistema de riego tiene en cuenta sus derechos para poder hacer un uso eficiente del agua, ¿no? Entonces, son varios aspectos, pero que a nivel de diseño realmente asumimos, ¿no? Muchas cosas. Entonces, de manera general, asumimos pues que el riego por goteo tiene la eficiencia más elevada y el riego por aspersión una eficiencia menor y el riego por superficie una eficiencia todavía más baja, ¿no? Entonces, estas eficiencias van a influir en lo que es la lámina que se va a aplicar, ¿no? Al suelo. Entonces, habíamos dicho, ¿no? Que la lámina neta es la cantidad de agua que los cultivos pueden aprovechar en el suelo, pero en la práctica esta lámina pues es un tanto más teórica, sino que más bien tenemos que aumentar esa lámina debido a aspectos como desperfectos en el sistema de riego, eh, la capacidad del agricultor para poder operar el sistema de riego, entre otros, ¿no? Entonces, todo eso al final lo englobamos dentro de un término denominado eficiencia, ¿no? Entonces, para saber la lámina que realmente deberíamos de aplicar, que se llama lámina bruta, tenemos que dividir la lámina neta entre la eficiencia de aplicación, ¿no? Entonces, la eficiencia de aplicación pues va a estar influida por los métodos de riego que habíamos dicho, ¿no? De manera inicial. Eh, bueno, entonces, esto está un tanto interesante si consideramos que lo podemos calcular esto ya de una manera diferenciada, ¿no? Por ejemplo, un método de riego por goteo va a utilizar menos agua que un riego por superficie. ¿Por qué? Porque su eficiencia es más alta y si hacemos el cálculo en la parte inferior donde está la eficiencia de aplicación, si reemplazamos el valor de esta eficiencia, obtenemos que el resultado final va a ser menor que si trabajáramos con un riego por superficie. Entonces son esas las diferencias, ¿no? La lámina neta está muy influida por lo que es la evapotranspiración. Obviamente factores como el suelo también van a influir, pero va a haber una buena, casi una buena parte que va a estar influido por el clima. ¿Eso por qué? No sé si en la pasada clase lo han notado. Cuando hemos hecho balance hídrico del cultivo con el software Abro, no hemos considerado el suelo, ¿no? A lo menos no para calcular la evapotranspiración y también eh, el balance general del Abro. El suelo sí entraba en algunos ajustes cuando, por ejemplo, decíamos que va a haber efecto de salinidad en el suelo, ¿no? Por ejemplo, o qué tipo de textura tendría el suelo que podría dificultar el aprovechar el agua por el cultivo, ¿no? Pero eso era ya un poquito más de lado, ¿no? Lo dejaba el agro. Entonces, en resumidas cuentas, la lámina neta va a estar muy influenciada por la evapotranspiración, ¿ya? Bien, entonces, haremos una comparación entre estos métodos de riego a modo de dar una idea acerca de cuál nos conviene, ¿no? Desde un punto de vista económico vamos a hablarlo, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos datos, por ejemplo, en los métodos de riego y el costo que es un costo aproximado. Obviamente este costo es ya hoy en día por el tema de que se han incrementado los costos en temas de las importaciones y demás puede variar, ¿no? Pero tomaremos como referencia, ¿no? Entonces,
En un riego por gravedad, si bien su eficiencia es muy baja en comparación a los otros métodos, pero tiene un costo bastante económico, ¿no? Implementar el riego por superficie en una parcela, pues no recae en una inversión muy grande. La inversión en realidad en el riego por gravedad, ¿en qué se va a dar? Principalmente en temas de nivelación, poder hacer que la parcela esté nivelada. Creo que alguien tiene el micrófono prendido, a ver, lo voy a colocar. Ya, listo. Entonces, mucho de eso va a entrar en esos costos, ¿no? Y bueno, también puede haber una parte de tubería hasta la cabecera del surco, por ejemplo, ¿no? Puede haber, pero no va a ser una inversión muy elevada. Si entramos a riego por aspersión o riego por goteo, vamos a ver que las eficiencias, si bien aumentan, pero en la magnitud en la que aumenta las eficiencias, tenemos que también ser conscientes que los costos de implementación de estos métodos de riego también van a ser más elevados en comparación con un riego por superficie. ¿Ok? Entonces, mayor eficiencia implica también mayor inversión. Estamos viéndolo, eso ahí. Em, Ahora, ¿por qué les comento esto de la inversión? O sea, de entrada, pues los agricultores tienen una cierta preocupación, ¿no? Por el tema económico para ver si van a invertir o no en el riego. Realmente, el costo de lo que es implementar un sistema de riego no debería de verse como simplemente como si estuviéramos erogando una cantidad económica, sino más bien entender sobre esa inversión que estoy realizando, cómo se traduce en mayores ganancias para el agricultor, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que, bueno, es un poco la idiosincrasia del área rural que tenemos que ir cambiando, ¿no? De a poco, acerca de que los sistemas de riego pueden que sean costosos, pero así como son costosos, también a la larga pueden llegar a ser más rentables si aumentan el rendimiento de los cultivos, ¿no? Entonces, ahí está el desafío. Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Eh, Acá, supongamos este caso, ¿no? Tenemos acá un cultivo de tomate con riego por goteo, ¿no? Habíamos dicho que tiene una inversión relativamente elevada, ¿no? Pero si este cultivo es bien manejado y se coloca una variedad adecuada de el tomate y obviamente se hace las labores de manejo correspondientes, entonces podemos obtener un rendimiento de hasta 150 toneladas por hectárea, ¿no? Ese es un rendimiento que obtienen, por ejemplo, en lugares como los Países Bajos, ¿no? Incluso es un poco más elevado, ¿no? El rendimiento. Esto es porque ellos controlan bastante bien el proceso de desarrollo del cultivo. Entonces, evitan al mínimo de que entre en estrés o que sea afectado por plagas y enfermedades y que tenga los nutrientes adecuados, ¿no? Entonces, controlando todos esos factores, pues podemos obtener un rendimiento tan grande como este, ¿no? De 150 toneladas por hectárea. Eh, Sin ir muy lejos, en Perú estamos hablando de rendimientos de más de 50 toneladas por hectárea, ¿no? Que tienen los agricultores. Eso obviamente ya es un nivel un país que no está al nivel tecnológico como los Países Bajos, pero aún así sus rendimientos son bastante elevados, ¿no? Ahora, supongamos que tenemos este cultivo así, hemos invertido, hemos producido el cultivo con eso y hemos obtenido este rendimiento, ¿no? Entonces, estos costos creo que están un poco desactualizados, pero a modo de ejemplo lo vamos a considerar. Una caja de tomate, por ejemplo, estaba en el mercado a 15, tenía 15 kilogramos, ¿no? Esas cajas de madera, ¿no? Y bueno, la equivalencia, ¿no? ¿Cuántas cajas van a equivaler a una tonelada? 66,7, ¿no? Aproximadamente. Entonces, y el precio de la caja de tomate, si vamos a averiguar eso, por ejemplo, en el Alto, en Villa Dolores. Bueno, yo tenía este dato de hace un poco de un tiempo atrás, pero me imagino que tal vez ha aumentado.
50 bolivianos por caja, ¿no? Ese era el costo. Ahora, a- consideremos el rendimiento que hemos obtenido de 150 toneladas por hectárea y la equivalencia de 66.7 cajas equivale a una tonelada y cada caja equivale a 50 bolivianos, ¿no? Entonces, solamente de una hectárea, en tema de tomate, ¿no? Un agricultor podría tener un ingreso bruto de alrededor de 500.000 bolivianos, ¿no? 500.000, 250 bolivianos. Imagínense, ¿no? Eso compensa bastante el tema de la inversión en riego por goteo, la inversión en semilla, la inversión en fertilizantes y demás, ¿no? Entonces, ese, eso es lo que tenemos que tratar de un poco de cambiar, ¿no? En el área rural, sobre todo en el área del occidente, ¿no? En el oriente yo entiendo que los agricultores tienen más, bueno, un poquito la idiosincrasia es diferente y ellos pues pueden arriesgarse, ¿no? Tienen esa mentalidad, ¿no? De que si quiero ganar pues tengo que invertir, ¿no? Entonces, por eso es que en la parte oriental de Bolivia tenemos la mayor producción agrícola en Bolivia, ¿no? Obviamente tienen mejores condiciones para la agricultura y todo aquello, ¿no? Pero así también los agricultores tienen esa capacidad, ¿no? De poder invertir, ¿no? Entonces, eso es una buena estrategia, ¿no? Ya. Bueno, entonces, continuaremos. Ahora vamos a ver lo que es el proceso del diseño, que ya lo hemos ido viendo un poco en pasadas clases. Solamente voy a hacer una especie de resumen de lo que habíamos visto. Entonces, el proceso del diseño de un método de riego, cualquiera de estos que sea, riego por superficie, aspersión o goteo, va a tener dos etapas principalmente. Esas etapas son diseño agronómico y diseño hidráulico. Entonces, siempre partimos por el diseño agronómico, ¿no? El diseño agronómico, pues, es el que va a determinar en realidad ya lo que va a ser el tamaño de las tuberías a utilizar, el caudal que tiene que ingresar a la parcela. O sea, el diseño agronómico en realidad va a ser fundamental para poder determinar si ese sistema de riego va a ser efectivo o no. Entonces, siempre partimos por ahí, ¿no? En los proyectos de riego que son, digamos, de bajo presupuesto, por lo general, lo mínimo que se considera en el equipo consultor es un agrónomo y un civil, ¿no? Un agrónomo que se dedica a hacer el diseño agronómico y el civil que se hace cargo de lo que es el diseño hidráulico, ¿no? Entonces, eso es en temas de proyectos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues así también, de acuerdo con la modalidad de la distribución del agua, se pueden adoptar dos enfoques, ¿no? Uno que es el riego a la demanda y el otro es riego por turnos. ¿A qué nos referimos con riego a la demanda? El riego a la demanda es aquel riego en el cual el agricultor tiene la posibilidad de controlar el agua como él lo desee, ¿no? Si quiere, aplica 1 hora un día, otro día aplica 2 horas de riego, otro día puede aplicar tres, otro día media hora, o sea, el agricultor es el que decide y es el dueño de la fuente de agua, ¿no? Entonces, eso le da la libertad de escoger cómo regar, ¿no? Manejo de frecuencias y todo aquello, el agricultor ya lo define. Perdón un momento.
Bien, entonces en el riego la demanda del agricultor es el que tiene la libertad de decidir acerca de cómo va a aplicar el riego, ¿no? Ese tipo de riego es el que se asume en la mayoría de los libros de riego, ¿no? Cuando uno ve la teoría de riego, en- ahí puede calcular frecuencias de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo, puede plantear, ¿no? En calendarios de riego. Entonces, eso se puede hacer si es que el agricultor tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, esto es un caso que en la mayor parte de los casos no se da en nuestro país, ¿no? La mayoría de los sistemas de riego en nuestro país son sistemas de riego colectivos, ¿no? O sea, en otras palabras, eh, o riego por turnos también podemos decir, donde más bien los agricultores comparten una fuente de agua y por ello tienen que basarse en ciertas reglas, ciertos derechos que van a tener los agricultores sobre esa fuente de agua, ¿no? Y es muy difícil que la fuente de agua se pueda, digamos, maniobrar, ¿no? O sea, en otras palabras, alguien abre, tenemos un río del cual vamos a captar agua para un sistema de riego de 50 beneficiarios. Entonces, el río va a correr todo el tiempo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que captar el agua en lo que podamos, ¿no? Ahora, va a haber momentos donde va a haber mayor caudal en el río y menor caudal. Entonces, los agricultores se van a tener que eh, acomodar a esos aspectos, ¿no? Si hay agua, si estamos en época de estiaje, el caudal será menor, entonces reduciremos los tiempos de riego. Si será mayor en la época ya cerca a la época húmeda, entonces manejaremos tal vez otros tiempos de riego diferentes, ¿no? Entonces, ya es una decisión consensuada, ¿no? Ya no, cada agricultor no puede definir por sí solo cómo va a regar. Ahora, aunque eso parezca, digamos, lo normal en nuestros sistemas de riego por sistemas de riego comunitarios, pero hay algunas estrategias que se pudieran adoptar si, digamos, da el caso de que un agricultor está dentro de un sistema de riego, pero él quiere manejar sus frecuencias de riego tal vez de una manera más, digamos, más controlada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me ha pasado algunas veces donde sí había agricultores que dentro de ese grupo de beneficiarios, habían unos cuantos que tenían en la cabeza un deseo de mejorar, de innovar, entonces querían implementar un riego por goteo localizado, ¿no? Mientras que la mayoría ya con riego por aspersión ya estaban contentos. Entonces, había un desafío ahí porque el riego por goteo, por lo general, requiere altas frecuencias de riego, entonces el sistema de riego no podía darles esas frecuencias de riego. Y lo que ha pasado es que estos agricultores, pues, tenían tanto interés y tanto deseo de hacer eso para poder manejar de una forma más eficiente el agua, que la idea ha sido para poderles dar un agua de una forma más controlada, es que ellos se han construido atajados, ¿no? Revestidos con geomembrana. Cuesta, tiene un costo, ¿no? Pero ese costo también, como les menciono, es una inversión, ¿no? Que luego si se traduce en mejora en la eficiencia del agua, pues también estás aumentando el rendimiento del cultivo, ¿no? Y por ende, puedes tener más ingresos para poder compensar esos gastos que hagas, ¿no? Entonces, teniendo un atajado en ahí en la parte donde se le da el agua, en el hidrante. Entonces, de ahí para adelante, el agricultor ya puede almacenar esa agua en el atajado y luego distribuirla en el tiempo que él requiera, ¿no? Entonces, ahí ya podía ya controlar mejor, ¿no?
en las frecuencias de riego y todo aquello, ¿no? Entonces, aunque son casos excepcionales que no se dan muy a menudo en los sistemas de riego colectivos, pero cuando se dan, pues hay que ver medidas para adaptarlos, ¿no? Si tuvieran consultas a lo largo de la exposición, me lo hacen saber, ¿no? Pueden cortar, siéntanse libres, ¿no? De preguntar cualquier momento, ¿ok? Bien, entonces nos abocaremos a lo que es nuestro módulo, ¿no? Diseño agronómico. Entonces, vamos a hablar de estos métodos, de estos procedimientos que ya habíamos explorado en pasadas clases, ¿no? A modo de recapitular. Por lo general, los sistemas de riego se van a diseñar atendiendo a lo que es un balance hídrico. Habíamos hablado de esto ya en la primera semana de clases, ¿no? ¿Qué es un balance hídrico? Un balance es pues es un equilibrio que hay entre las entradas y las salidas, ¿no? En el sistema. Las entradas van a ser la lluvia y el agua de riego y la salida que va a ser la evapotranspiración y también algunas pérdidas que se den, ¿no? Tal vez percolación y otros elementos, ¿no? Escorrentía. Entonces el balance hídrico no es nada más que eso, ¿no? No es muy complejo. Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿no? Ese es, ¿no? La, la forma tal vez más general de decir esto, ¿no? Lo que nos enseñaban en las clases de física, ¿no? Eh, en la ley de conservación de la materia y la energía, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, en este caso es un balance de agua, ¿no? Entonces tenemos que verlo desde ese punto, ¿no? La cantidad de agua que ingresa, luego va a pasar por un proceso en el sistema y luego va a salir, ¿no? Entonces, puede quedar alguna fracción almacenada en el sistema, ¿no? Pero hay que ver que ese balance siempre se cumpla, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto regar? ¿Cómo vamos a plantear eso desde un punto de vista de balance hídrico? Bueno, habíamos hablado ya de una manera muy general en la primera semana que para saber cuánto de agua tenemos que aplicar sobre el suelo, ¿qué es lo que tenemos que conocer? ¿Cuál es la capacidad del suelo para almacenar agua, ¿no? Entonces, podemos decir eso, ¿no? Voy a aplicar la cantidad de agua para que el suelo esté siempre entre una capacidad de campo y un umbral, ¿no? Entonces, ese va a ser la cantidad de agua que yo tengo que aplicar, ¿no? Bien, entonces, esa es una primera alternativa, que puede ser aplicar esta fracción, ¿no? Se llama DAS, que es déficit de agua del suelo, ¿no? Así está en otras literaturas. Eh, ahora, puede ser también una cantidad superior al DAS. ¿Eso en qué casos se puede manejar? Por ejemplo, si yo quiero garantizar que le estoy dando el agua suficiente, incluso doy una fracción extra, ¿no? Entonces, Manning es un solution. Pero está puesto, no puede descansar, ¿no? En la feria, claro, no se haga estimado Álvaro, ¿puede yo poner apagar su tu micrófono? seguridad. No lo voy a decir, es que se hace así, se hace así, lo voy a decir. Álvaro, Clemente, ya, gracias. Muy bien, entonces hay una alternativa, dar una dosis superior al DAS, una dosis igual al DAS, que es lo que habíamos calculado en la semana uno, y una dosis inferior, ¿no? Esta dosis inferior, a qué hace referencia? A riego deficitario, ¿no? Voy a aplicar menos agua que la suficiente para que el suelo esté a su límite de retención, ¿no? Eso por algún tema de que no tengo la suficiente cantidad de agua, entonces voy a recortar, ¿no? La dotación de agua. Entonces, esa es otra alternativa. Y otra alternativa que se denomina dosis fija. Esta última alternativa es la que mayormente se utiliza para el riego comunitario. Yo asumo, bueno,
A ver, son 50 beneficiarios, entonces tenemos 500.000 metros cúbicos de agua que tiene la presa y yo tengo que distribuirlo entre esos 50 beneficiarios. Entonces hacemos el cálculo, ¿no? 500.000 dividido entre 50, entonces eso nos va a dar alrededor de 10.000 metros cúbicos por beneficiario, ¿no? Entonces, esa es la dosis fija, ¿no? Esos 10.000 ya se le da al beneficiario, ya sea en turnos de cada 7 días. Entonces, eso es lo que tenemos que respetar porque son los derechos que tienen cada beneficiario en torno a el agua, ¿no? Que tiene. Ok, entonces. em, Habíamos hablado, ¿no? De que si trabajamos a nivel de suelo, pues que vamos a aplicar es lo suficiente como para que humedezcamos esa fracción del suelo entre la capacidad de campo y un umbral, ¿no? Eso es lo que vamos a humedecer. Y también habíamos dicho que eso va a estar en función de también la profundidad radicular que exploren las plantas, ¿no? Los cultivos. Y obviamente no vamos a regar hasta la última raíz, ¿no? Hasta el pelo radicular que está a mayor profundidad, ¿no? Sino en la parte superior, entre los 2 cuartos y 3 cuartos, dependiendo de cuánto de, eh, cuánto de humedad quiero reponer, ¿no? Entonces eso va a influir, ¿no? El cultivo también. Entonces, esa es la forma, digamos, de calcular cuánto regar, ¿no? La pregunta de cuánto tengo que regar puede estar en función del suelo, como habíamos dicho, lo necesario para que eh, mantengamos el suelo entre capacidad de campo y el umbral. Eso, por ejemplo, es lo que calculamos con la tabla, con esa planilla que les he facilitado sobre propiedades físicas del suelo, ¿no? Se les ha compartido en plataforma. Entonces, eso es basado en un balance hídrico en el suelo. Pero en la práctica, en los sistemas de riego comunitarios, ya tenemos una dosis fija y tenemos que trabajar con eso, ¿no? Entonces, la pregunta de cuánto regar va a depender primero de si es riego comunitario o riego a la demanda, ¿no? Ahora, vamos a involucrarnos en la otra pregunta que es cuándo regar, ¿no? ¿En qué momento tenemos que aplicar el riego? Entonces, existen igual varias alternativas, acá yo he resumido unas 5. Cuando el déficit de de humedad supere el déficit permisible, ¿no? Una vez que el agua ha empezado a bajar, perdón, la humedad del suelo ha empezado a reducir, tenemos un umbral. Si baja más de ese umbral, entonces alerta, hay que regar. Entonces, si supera ese límite, entonces tenemos que aplicar, ¿no? Podemos dejar que pase, ¿no? Una cierta cantidad, estresar a la planta un poco y jugar con el estrés para ahorrarnos un poco el agua, ¿no? Eso puede ser la primera alternativa. La segunda es que cubramos lo que es ese umbral, ¿no? Llega al umbral, entonces automáticamente regamos. Este escenario es el más adecuado cuando tenemos sistemas de riego automatizados, ¿no? Yo tengo un sistema de riego que quiero que riegue de forma automática, entonces puedo colocarle un sensor de humedad ahí en el sistema y el sensor de humedad yo lo calibro para que dé una señal cuando la humedad baje a un cierto rango, ¿no? A un cierto umbral. Entonces, una vez que baje a ese umbral, automáticamente el sistema de riego se enciende y comienza a regar, ¿no? Entonces, esa es bueno, es lo que se hace cuando uno quiere hacer el sistema de riego automatizado, ¿no? El tercer caso es cuando el déficit de humedad es menor que el déficit permitido, pero no vamos a alcanzar el nivel de agotamiento permisible, ¿no? Hay un nivel de agotamiento que ya está por debajo del déficit permitido, ¿no? El déficit permitido, uno a criterio lo puede colocar, ¿no?
dependiendo del cultivo, pero también dependiendo de qué tanto yo deseo que el suelo esté húmedo y que no afecte al cultivo, ¿no? El NAP ya es un nivel ya, digamos, mínimo, crítico, que yo debería de llegar a él en el peor de los casos, ¿no? El intervalo fijo, o sea, cuando regar, también podemos decir, bueno, yo tengo un derecho de agua que es que recibo agua una vez cada 14 días. Ah, bueno, entonces el intervalo fijo será 14 días, ¿no? Cada 14 días a mí me dan agua para poder regar durante 10 horas, ¿no? Entonces, eso es el tiempo que yo tengo. No puedo cambiar eso porque ya está establecido en el sistema de riego, ¿no? ¿Dónde se aplica esto? Sistemas de riego comunitarios, ¿no? Bien, entonces, finalmente hay una última alternativa cuando se llega a un DAS predeterminado, ¿no? Que ya eso, bueno, pues el déficit de humedad uno lo podría también programar, ¿no? ¿Qué involucra el diseño agronómico? ¿Ya? Ya habíamos visto que hay que responder a dos preguntas. ¿Cuánto regar y cuánto tiempo, ¿no? Perdón, ¿cuánto regar y cuándo regar, ¿no? Esas son preguntas que uno con el diseño agronómico tiene que responder, ¿no? Bien, entonces, para poder hacer el diseño agronómico, ¿qué es lo que deberíamos de tener? ¿Qué información deberíamos de recabar? Entonces, la idea es tener siempre el caudal que el sistema puede disponer. Si yo sé que el sistema me va a dar hasta el hidrante 2 litros por segundo, entonces tengo que adecuarme a eso, ¿no? Pero si yo puedo manejar el caudal, entonces puedo colocar un momento más caudal o menos caudal ya. Entonces lo puedo ajustar eso también, ¿no? Pero eso depende de la disponibilidad. Dimensiones de la parcela, obviamente hay que cuantificar, ¿no? ¿Qué dimensiones va a tener la parcela para y hacer la disposición del sistema de riego? Va a venir en sentido transversal, longitudinal, ¿no? Cómo va a estar dividida la parcela para eh, colocar los aspersores o las cintas de goteo o los surcos, ¿no? Entonces, tengo que tener esas dimensiones. Luego, las características del cultivo. Es necesario también conocer, ¿no? ¿Qué cultivo vamos a manejar? Entonces, hay que saber lo que es que algunos aspectos como, por ejemplo, profundidad radicular efectiva. Hay que saber hasta qué profundidad llegan las raíces, altura media de las plantas. Eso es muy importante, sobre todo en el riego por aspersión, para el tema de los portaaspersores, ¿no? Establecer una cierta altura, ¿no? De los portaaspersores. O bien con riego subarbóreo, ¿no? En el caso de que ya sean demasiado altos, ¿no? Y bueno, también tenemos la evapotranspiración del cultivo, que va a depender del clima, ¿no? Y el factor de deflexión, ¿no? Necesitamos las características del suelo, que es un suelo arcilloso, arenoso, ¿no? Entonces hay que revisar eso, ¿no? Características climáticas, el tema del viento, muy importante para lo que es riego por aspersión, y también el régimen de precipitaciones, ¿no? Para establecer en qué momento va a ser más adecuado el riego, ¿no? La disposición del sistema de riego, que como había mencionado, va a estar muy en función de lo que es las dimensiones de la parcela y la eficiencia de aplicación del riego, que esto lo vamos a estimar, ¿no? Ya habíamos visto tablas en las primeras diapositivas donde de manera muy, pero muy general nos da la información, ¿no? Entonces yo eso lo manejo primero a modo de diseño, ¿no? Eh, yo en la experiencia recomiendo que no nos vayamos a utilizar las eficiencias más elevadas, porque
cuando estamos implementando un sistema de riego, los agricultores tienen que adecuarse al sistema de riego, ¿no? Entonces, va a haber em, ciertos problemas con los que van a atravesar, tal vez van a cambiar su sistema de operación y todo aquello, entonces eso va a afectar en la lámina de agua que se tiene que aplicar. Entonces, para tratar de compensar un poco esos factores, es bueno siempre bajar la eficiencia un poquito, no irse a lo más extremo, al lado más optimista, sino más bien tratar de tener un cierto cuidado, ¿no? En no asumir cosas muy, mm, que las cosas se van a dar de una manera muy óptima a un inicio, ¿no? Características del suelo las habíamos mencionado ya en la semana uno, en cómo, si yo tengo un suelo arenoso o arcilloso, cuánto de humedad puede retener, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos visto. Y tenemos también datos de infiltración, velocidad de infiltración. En la práctica del día sábado habíamos hecho un ensayo de infiltración y pues hemos encontrado un valor, ¿no? Pero este valor pues no va a estar siempre en función de estas tablas. Puede ser que las tablas tengan un sesgo. Entonces hay que tener cuidado. Lo mejor es hacer estudios de infiltración en el campo, ¿no? En lo posible. Entonces, en el tema de lo que es evapotranspiración, ya sabemos, ¿no? Cómo calcular en base a la ecuación de Perman-Montet y multiplicado por el coeficiente de cultivo. De esa manera ya tenemos la evapotranspiración del cultivo. Y la frecuencia con la cual se va a regar el sistema, de una manera tal vez un poco teórica, va a estar en función de la capacidad de almacenamiento de agua por el suelo dividido entre la evapotranspiración menos la precipitación efectiva, ¿no? Entonces, esta relación, ¿cómo se entiende? El suelo es un almacén de agua, ¿no? Entonces, eh, si el suelo tiene tanto de capacidad de almacenar agua y el cultivo consume esa agua a una determinada tasa, entonces yo puedo saber si divido el volumen de almacenamiento total entre la tasa de consumo de agua, puedo saber cuántos días me va a durar ese, ese almacén, esa reserva de agua, cuántos días va a durar hasta que se agote y se tenga que volver a reponerla, ¿no? Entonces, básicamente eso es esta expresión, ¿no? Esta expresión de acá. Mm. Macornello kaon yang niya ngata. Macornello no kayo ngena ko ya ngata. Esto es lo malo del inicio. Ya, bien. Entonces, la lámina, la lámina neta, ¿cómo se va a calcular ahora? Vamos a ver una nueva forma de calcularla, ¿no? Habíamos dicho, la lámina neta se va a calcular a través de lo que es la capacidad de campo menos el umbral de riego por la profundidad radicular, ¿no? Eso era lo que nosotros habíamos estudiado en la semana uno. Bueno, eso está bien si es que nuevamente el agricultor tiene la capacidad de poder regar a la demanda. O sea, el agricultor se da de cuenta y dice, bueno, el suelo tiene tanto de humedad, yo voy a aplicar tanto de agua esta vez. Entonces, cuando se agote, yo tengo que ya aplicar nuevamente el agua. Está bien eso si el agricultor controla el cuándo puede aplicar el agua, ¿no? Pero si ya está regido por un derecho de agua, entonces ya no es tan factible ese planteamiento, ¿no? Entonces hay que adoptar otro, otro enfoque para calcular la lámina neta. Y ese enfoque va a ser
que la lámina neta se puede calcular como la frecuencia de riego por la evapotranspiración. La frecuencia es cada cuánto voy a aplicar el riego, ¿no? Si digamos tenemos una frecuencia de 7 días, si aplicamos hoy día agua, hoy día el riego, perdón, ¿cuándo tendríamos que volver a aplicarlo si tenemos una frecuencia de 7 días? La siguiente semana, el lunes, ¿no? Y el siguiente riego, ¿cuándo va a ser? El siguiente lunes. Y así sucesivamente va a llegar el agua para este agricultor en esa fecha, ¿no? En ese día. Entonces, la frecuencia ya va a ser algo que va a estar ajustado a lo que es los derechos de agua del agricultor en sistemas de riego comunitarios, multiplicado por la evapotranspiración del cultivo, ¿no? Ahora, acá tal vez alguien no ha preguntado qué evapotranspiración del cultivo vamos a utilizar acá. El cultivo no tiene una evapotranspiración única, va a depender de su estado fenológico. Entonces uno puede decir, bueno, cuando es más chiquito, la evapotranspiración va a ser menor. Cuando crezca, va a ser mayor. Y cuando ya esté entrando en floración, puede que aumente un poco más, ¿no? Y luego ya, cuando ya esté en la etapa de senescencia, más bien va a reducir la evapotranspiración, ¿no? Entonces, como se ve, hay varias evapotranspiraciones. ¿Cuál consideramos ahí? La evapotranspiración que vamos a considerar va a ser la máxima, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo considero la evapotranspiración máxima en este cálculo, estoy asumiendo la condición más desfavorable. Al asumir la condición más desfavorable, le doy al sistema de riego la capacidad de que en momentos críticos todavía el sistema pueda soportar el llevar el agua a los cultivos, ¿no? O sea, garantice que esa agua llegue a los cultivos en cantidad, en un determinado caudal, ¿no? Si yo considero una evapotranspiración menor, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues voy a tener algunos momentos cuando ya la evapotranspiración sea máxima, no voy a poder cubrir esa cantidad de agua, ¿no? Si no he calculado bien la evapotranspiración máxima. Por eso es muy importante, ¿no? Esta evapotranspiración del cultivo, tener mucho cuidado para calcularla, ¿no? Un momento. Ya, Norman dice, se utiliza la evapotranspiración diaria máxima. Am, sí, correcto, es evapotranspiración diaria máxima, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos la frecuencia que está en días y la evapotranspiración va a estar en unidades de milímetros por día. Entonces, cuando hagamos la operación, día con día se anulan y solamente me queda milímetros. Y ese es el resultado que se aplica para la lámina neta, ¿no? ¿Ok? Entonces, está perfecto eso. Muchas gracias por esa aportación, Norman. Y la lámina bruta, ¿qué va a ser igual? La lámina bruta, que en realidad es la lámina que vamos a aplicar en el suelo, o sea, en realidad la que el sistema nos tiene que dar, esa cantidad de agua va a estar en función de lo que es la lámina neta y la eficiencia, ¿no? Acá hay un término de eficiencia que tenemos que considerar. Entonces, eso es importante, ¿no? Estamos viendo muchas fórmulas, vamos a tener que hacer bastantes ejercicios. La siguiente clase sí o sí nos vamos a dedicar a trabajar en aspectos mucho más prácticos, ¿no? Ahora estoy como que recapitulando algunas cosas que hemos visto y tratando de mostrarles algunas cosas que también vamos a tener que asumir, dependiendo de si es un sistema de riego a la demanda o colectivo, ¿no? Entonces, el tiempo de riego, ¿cómo determino el tiempo de riego? Que ese es igual otro aspecto importante que el diseño agronómico me tiene que indicar.
El diseño agronómico tiene que responder a las preguntas: cuánto regar, cuándo regar, qué tiempo regar, ¿no? Entonces, si no da respuesta a eso el diseño agronómico, entonces no va a ser efectivo, ¿no? No va a servir para poder hacer luego el dimensionamiento del sistema de riego. Tengo que tener esto bien claro. ¿Cómo se puede determinar el tiempo de riego? Dos alternativas. Según la humedad del suelo, ¿no? Eso, supongamos, tenemos un determinado suelo que tiene una capacidad de humedad, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo yo tengo que regar? Tengo que regar el tiempo suficiente para que ese almacén de agua se llene, ¿no? O sea, el suelo se humedezca hasta su capacidad de campo. Entonces, eso yo lo tengo que hacer de manera periódica, ¿no? Para esto, ¿qué necesito? Conocer la humedad del suelo. El día sábado hicimos unas prácticas con TDR, ¿no? Entonces, por ejemplo, podíamos medir la humedad del suelo antes del riego y luego mientras aplicamos el riego, ¿no? Y hasta cierto punto, ¿no? Podemos medir la humedad tal que podemos decir, bueno, esta es la humedad, la capacidad de campo que termine el riego, ¿no? Entonces se detiene el sistema y ya hemos aplicado el riego, ¿no? En ese tiempo. El tiempo se calcula entonces en función de cuánto yo voy a demorarme en llenar ese almacén de agua. Eso es lo que se maneja si tenemos control de la fuente de agua. Si no tenemos control, trabajamos con tiempo fijo, ¿no? Entonces acá ya pues ya no tengo esa facilidad. Mi turno es de 7 días, cada 7 días me llega el agua y yo tengo 4 horas para regar. Entonces, tu tiempo de riego es ese, ¿no? 4 horas. No podemos nosotros decirte rega más, rega menos. Si riegas menos, estás echando a perder tus derechos. Si riegas más, estás aprovechando el turno de otra persona. Entonces, están robando el agua de otro beneficiario. Entonces, eso ya en sistemas de riego comunitario es más restricto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que notar. Como verán, una cosa es el riego a la demanda y otra cosa es el riego por turnos, ¿no? Riego comunitario. Y bueno, el tiempo de riego, ¿cómo se va a calcular? En función de si yo tengo, si yo voy a regar por aspersión, entonces el tiempo de riego se calcula como la lámina bruta dividido entre la intensidad de aplicación, ¿no? De los aspersores. Si es riego por superficie, ¿cómo se determina el tiempo de riego? El volumen a aplicar dividido entre el caudal de del sistema. Y el volumen a aplicar acá es igual la lámina bruta por el área, ¿no? Entonces, de esa manera se puede calcular también el tiempo de riego con riego por superficie. De una manera muy, pero muy superficial, ¿no? En caso de goteo, vamos a ver algo similar a esto, ¿no? Los goteros también son emisores y tienen también intensidades de aplicación. Entonces, acá igual, como los aspersores, en gotero igual vamos a tener otra tasa de aplicación. Bien, entonces, ya habíamos visto esto del diseño agronómico de una manera muy general. Ahora vamos a ir detallando este diseño agronómico de acuerdo a las características de los métodos de riego que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo. Eh, bueno. Esto un poco a modo de, a modo de que tengamos todos el mismo nivel de conocimiento en torno a cómo son los sistemas de riego, ¿no? Existen dos formas de llevar el agua en los sistemas de riego, ¿no? Uno que es por canales abiertos o también canales cerrados, puede ser, ¿no? Es lo más clásico, ¿no? Lo que se aplica en la mayor parte de los sistemas de riego. Y cuando ya tenemos riego tecnificado, riego por aspersión, por goteo, entonces manejamos tuberías, ¿no?
Vamos a ver entonces las características del riego por superficie ahora, ¿no? Vamos a ir adentrándonos en cada uno de los métodos de riego, bueno, estos tres principales, y viendo sus características y cómo eso influye en el diseño, ¿no? El riego por superficie, por lo general, se recomienda que se aplique en lugares donde tenemos terreno nivelado. El riego por superficie, algo bien interesante es que con este método podemos regar cualquier cultivo, cualquier cultivo, sea forraje, hortalizas, frutales, flores, o sea, todos los cultivos aplican para este método de riego. El tema de la pendiente es muy importante, no pendientes superiores al 3%. Tienen que ser terrenos bastante planos, ¿no? Si no son muy planos, entonces ya hay problemas de que el agua que va a circular por los surcos pueda erosionar, ¿no? Esos conductos. Y este método de riego es mejor en suelos franco-arcillosos a arcillosos. ¿Por qué? Porque por lo general en el riego por superficie aplicamos grandes cantidades de agua y los riegos son generalmente en frecuencias largas. Hablemos de un riego, por ejemplo, de unas 4 horas, 10 días, cada 10 días, ¿no? Entonces, si yo voy a regar así 4 horas cada 10 días, bueno, pues estoy esperando bastante tiempo, ¿no? Para poder regar nuevamente. Entonces, ¿qué suelo va a conservar la humedad tanto tiempo? Los suelos arcillosos, franco-arcillosos. Si es un suelo arenoso, difícilmente vamos a decir, regaremos cada 10 días, ¿no? Ahí sí que más bien vamos a salir con, bueno, no va a ser un riego eficiente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿de qué se componen en los sistemas de riego por superficie? Bueno, básicamente hay un reservorio o puede ser la fuente de agua que va a estar con anexa una toma de agua. Entonces, de esa toma va a salir un canal principal que va a ser el que va a llevar el agua desde la toma hasta donde el sistema se va a empezar a ramificar. Entonces, esta parte va a ser captación, esto va a ser conducción, la primaria, y luego los ramales de la distribución ya van a ser el componente de distribución, ¿no? Acá tenemos canales secundarios y estos canales secundarios van a llevar mediante van a ser operativos a través de compuertas para que los agricultores puedan regar, ¿no? Acá estamos viendo un ejemplito de un canal de secundario y acá un conducto por donde el agua va a salir para poder irrigar esta parcela, ¿no? Entonces, estos son lo que es el método, las características del método de riego por superficie, ¿no? Hay diferentes tipos de riego por superficie. Riego, el principal es el riego por surcos, ¿no? Ese es el principal, el riego más difundido, ¿no? Y es el que se adecua a cualquier tipo de cultivo, ¿no? Entonces, los surcos, pues básicamente son estos conductos que están hechos del mismo material de la parcela, o sea, del suelo, y permiten transportar el agua del inicio al final del surco, ¿no? Y en el camino esta agua se va infiltrando en el suelo, ¿no? Entonces, de esa manera se va regando. Los surcos en lugares en pendiente pueden ser, como se ve acá, en forma de zigzag, ¿no? Para poder reducir la velocidad del agua y su efecto erosivo. El espaciamiento entre surcos va a depender mucho de cuánto llegue a humedecer el suelo en cada surco, ¿no? O sea, el bulbo húmedo del suelo,
en este caso del suelo, ¿no? Al humedecerse. Lo más ideal sería tener esta disposición, ¿no? Un surco a un lado, el otro surco al otro lado, el cultivo al medio y que se humedezca prácticamente todo este sector, ¿no? En el caso de que vea una separación muy elevada, ¿qué es lo que va a pasar? Este surco va a humedecer este sector, este otro sector, pero no van a traslapar, o sea, no va a llegar hasta las raíces de la planta, entonces ahí no va a ser efectivo. Y el otro caso también, donde ya los juntamos un poco los surcos, pero no tanto, entonces igual hay un espacio que no llega a ser cubierto, ¿no? Ahí vamos a ver acá. El espaciamiento entonces va a depender de un aspecto que va a ser el tipo de suelo. Si tenemos un suelo arcilloso o arenoso, el espaciamiento entre surcos va a ser muy diferente. Y también la forma de cultivar, ¿no? Si vamos a cultivar en hileras o en platabandas, ¿no? Entonces va a ser diferente, ¿no? La disposición de los surcos también. Entonces acá tenemos unos ejemplos de riego por superficie. En este caso se ha colocado lo que son unos sifones, ¿no? Están viendo acá, ¿no? Es el canal secundario y mediante sifón se extrae el agua del canal para llevarla al surco, ¿no? Entonces estos sifones pues hay que hacerlos funcionar con presión negativa en un momento, ¿no? Para que el agua pueda subir y bajar, ¿no? Acá estamos viendo en cultivo de maíz y acá en otro tipo de cultivo, ¿no? En estos en frutales. Entonces acá, por ejemplo, hay mayor espaciamiento, ¿no? Entre plantas, como se puede notar, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Hay algunos problemas en el riego por surcos, por ejemplo, no sé quién tiene experiencia en esto. Una vez que aplicamos el riego por superficie la primera vez, ¿qué es lo que va a ocurrir? La parte inferior del surco se va a volver como una especie de capa. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando se riega la primera vez, bueno, pues el agua lleva sedimentos, ¿no? En los surcos. Entonces, esos sedimentos tienden a depositarse, ¿no? Y al depositarse, generan este tipo eh, de capa, ¿no? En el surco. Entonces, esto hace que sea el surco más impermeable en riegos posteriores y menos impermeable perdón, sí, más impermeable en riegos posteriores y menos impermeable o más suelto en los primeros riegos, ¿no? Entonces, esto es un factor clave, ¿no? Cuando yo hago riego por superficie, el tiempo de riego para los primeros riegos y para los riegos posteriores va a ser diferente. No va a ser el mismo, ¿no? Ese es un aspecto que es bien interesante, ¿no? El riego por superficie. También va a depender mucho la pendiente, ¿no? Del terreno, ¿no? Para la disposición de los surcos. Hay que siempre ir en sentido de la pendiente del terreno, ¿no? Porque si no, no vamos a poder desplazar el agua, ¿no? Siempre hay que ir a favor de la gravedad. Puede ser paralelo a la pendiente o también de forma oblicua, ¿no? Ok, entonces, bueno, la longitud de los surcos va a venir condicionada por temas de economía, por ejemplo, vamos a darle de longitud al surco va a estar en función de la mano de obra,
la longitud del terreno, la textura del suelo y también el cultivo, ¿no? Acá algunas longitudes que recomienda la FAO. Esta presentación yo lo voy a subir terminando la clase a la plataforma ya para que la puedan tener. Entonces, para no perder mucho tiempo acá, ¿qué caudal debería de circular por cada surco, no? Entonces, lo que recomendamos a forma de un diseño, digámoslo a priori, es utilizar esta ecuación, ¿no? El caudal máximo no erosivo en litros por minuto va a ser equivalente a 36 dividido entre la pendiente del surco. Entonces, si yo sé qué pendiente tiene el surco, puedo saber ya aproximadamente qué caudal es el que va a circular, ¿no? Por ese surco. Caudal no erosivo se llama a ese caudal que no va a influir o no va a potencializar la erosión que se va a dar en las paredes de los surcos. Y bueno, también va a influir, por ejemplo, el tipo de suelo, ¿no? Si es un suelo arcilloso o arenoso, entonces por la velocidad de infiltración del suelo, pues va también a ser diferente la longitud del surco. Hay otros tipos de riego por superficie, por ejemplo, las melgas, que son estos, podemos decir, tipo canchones, ¿no? Donde el cultivo está en este sector y está cerrado por unos promontorios de tierra, ¿no? Como unos diques. Entonces, cuando se inunda este lugar, pues el agua no puede salir, entonces todo el agua pues tiene que infiltrar. Muy recomendable, sobre todo para pastos, ¿no? Las melgas van a estar en función también del tipo de terreno. Acá hay un ejemplo de una melga, ¿no? Bueno, podemos ver cómo no, en este lugar está un dique que no permite que el agua se salga de la parcela, ¿no? Luego hay otro tipo de riego que son los bancales, ¿no? Que estos ya son terrazas que se utilizan sobre todo en lugares con mucha pendiente, ¿no? Eh, y bueno, vamos a ver el proceso de diseño. Solo vamos a ver algunos aspectos del proceso de diseño y luego les voy a explicar aspectos prácticos, ¿no? Entonces, para diseñar riego por superficie, tenemos que utilizar el principio de conservación de la materia. El caudal que ingresa al surco tiene que ser igual al caudal que va a salir del surco, más lo que se queda en el terreno o lo que infiltra. Entonces, en función de eso, yo puedo determinar tiempo de riego, el caudal, la longitud, ¿no? Todo eso. Entonces, em, hay diferentes enfoques para diseño de riego por superficie. La mayoría están basados en ecuaciones físicas. Hay unas ecuaciones que son las ecuaciones de conservación de la materia eh, que están basadas en, por ejemplo, este principio y que se utilizan, por ejemplo, el caudal de entrada, una función de infiltración y una función de salida, ¿no? Entonces, de esa manera se puede diseñar. Hay métodos, como les digo así, ¿no? Modelos, no sé si han escuchado el CIRMOD, que es un modelo muy utilizado, ¿no? Para poder hacer este diseño de riego por superficie. Em, pero que requiere que tengamos muchos datos, ¿no? Esa es una gran desventaja. Por ejemplo, hay que tener datos de funciones de infiltración. Eso sí o sí hay que hacerlo en el campo, ¿no? Para que el modelo también sea, el diseño del sistema sea lo más preciso posible, ¿no? Bien, pero vamos a ver ahora los parámetros que en la práctica usualmente suelen presentarse en temas de riego por superficie. Los agricultores
de acuerdo a su experiencia, cuando están regando, suelen manejar estos caudales que ingresan a su parcela entre 10 a 25 litros por segundo. 10 litros por segundo es como para un agricultor que no tiene mucha experiencia, que no se le da un caudal elevado, porque si no, se va a hacer ganar con el caudal y puede inundar su parcela, ¿no? Y 25 litros es para un agricultor muy capo, que ya sabe manejar, abrir los surcos rápido, que ingrese el agua, luego cerrarlos, cambiar a otros surcos. Entonces, a esos tienen mayor capacidad de manejar caudal, ¿no? Hasta 25 litros por segundo. ¿Cómo yo determino esto? Bueno, hay alguna experiencia, por ejemplo, en algún caso me ha tocado para hacer algunas distribuciones de riego en las comunidades. Hacemos una reunión, les decimos a los comunarios, bueno, identifiquen a tres agricultores que tengan experiencia en riego, ¿no? Entonces, en riego por superficie, ¿no? O riego por inundación. Entonces, a esos tres los seleccionamos, vamos a una parcela experimental cerca al río y les dejamos que ellos rieguen esa parcela. Colocamos un aforador al inicio de la parcela y luego dejamos que ellos vayan eh, haciendo el riego. Entonces, unos van a regar mejor, van a regar más rápido, otros van a ser más lentos. Entonces, en función de eso, los tres se van a poner de acuerdo y van a tener un caudal aproximado que van a poder manejar. Entonces, ese caudal es el que se va a considerar para poder hacer el diseño agronómico del riego por superficie. Eh, pero, como les digo, ese caudal generalmente va en estos rangos, ¿no? Entre 10 a 25 litros por segundo. Ya. Ahora, ¿cómo es la superficie que se va a regar por superficie? ¿Cómo se calcula? El área que cada agricultor puede regar por superficie va a estar en función de el volumen que tiene por derecho dividido entre la lámina bruta. ¿Ok? La lámina bruta. La lámina bruta, ¿cómo se calcula? Ya habíamos hablado en otras diapositivas atrás. Es la frecuencia multiplicado por la lámina, perdón, por la evapotranspiración dividido entre la eficiencia de aplicación. A ver, necesito acá un punterito, ¿no? Un lápiz. Entonces, esto es equivalente a frecuencia multiplicado por evapotranspiración del cultivo, como nos dijo nuestro amigo Norman, evapotranspiración diaria, y esto dividido entre la eficiencia de aplicación, ¿no? Entonces, de esa manera calculamos, ¿no? La frecuencia, bueno, pues, depende del derecho, ¿no? 7 días, ¿cuánto será? La evapotranspiración del cultivo, qué cultivo estamos adoptando, ¿no? Siempre evapotranspiración máxima, ¿no? Mi recomendación. Y la eficiencia tenemos que estimarla, ¿no? ¿Listo? Entonces ya de ahí tenemos, ¿no? Entonces, este es el área que se puede regar. ¿Cómo se calcula el tiempo de riego en riego por superficie? ¿Cuánto regar? ¿Cómo se calcula? Perdón, ¿cuánto tiempo regar? El tiempo de riego va a ser equivalente a el volumen aplicado, que va a estar en función del derecho, dividido entre el caudal que va a tener en el hidrante, que va a estar en este rango, por 3,6. Al final, haciendo este cálculo, yo obtengo el tiempo de riego en horas. El volumen tiene que estar en metros cúbicos, el caudal en litros por segundo. Vamos a hacer ejercicios
yo creo que el día de mañana, por el tema de tiempo. Hoy día estamos viendo las ecuaciones, mañana ya vamos a verlo mucho más em, práctico, ¿no? Vamos al riego por aspersión. En riego por aspersión, características, ¿cuáles son? Es un riego que funciona con presión, ¿no? Entonces necesitamos presiones de trabajo moderadas a elevadas, ¿no? Elevadas cuando trabajamos con cañones hidráulicos, por ejemplo, ¿no? Moderadas cuando estamos con riegos, perdón, aspersores de media presión, ¿no? Entonces, adecuado para la mayoría de los cultivos, pero no para todos, ¿no? Hay excepciones. El riego por aspersión tiene, si bien simula lo que es la precipitación, tiene un problema, ¿no? Regamos prácticamente todo, ¿no? Con riego por aspersión. Humedecemos todo el terreno. Pero tal vez pues hay momentos donde, por ejemplo, en riego de frutales, ¿no? No vamos a mojar todo el terreno, ¿no? Simplemente los lugares donde están los frutales. Ahora, por otra parte, también el portaaspersor, si lo colocamos muy elevado, ¿qué es lo que va a pasar? El aspersor va a llegar muy lejos y va a llegar donde está cerca el aspersor muy poco. Va a llegar más en los lugares alejados y en los lugares cercanos al aspersor no va a llegar tanto. Entonces hay problemas, ¿no? Cultivos muy elevados tampoco es que tienen una estructura alta, no es muy conveniente, ¿no? Riego por aspersión. Hay aspersores subarbóreos que se podría colocar, ¿no? Pero eso ya entra más o menos ya dentro de de lo que es riego localizado. Este tiene una ventaja, es el riego por aspersión. A diferencia del riego por superficie, que sí o sí tenían que ser terrenos planos, en riego por aspersión podemos manejar hasta cierto punto pendiente, ¿no? Tolerancia. 20% de pendiente es lo recomendable o menos. Si tenemos sus terrenos muy inclinados, el riego por aspersión ya no es tan factible, ¿no? Porque, bueno, pues en una pendiente el aspersor va a regar más de un lado que del otro, ¿no? Voy a hacer esto rápido. Tengo acá una pendiente, entonces el aspersor va a estar por acá, supongamos. Acá va a regar una distancia muy grande y acá va a chocar con el suelo rápidamente, ¿no? Entonces no va a regar mucho de este lado va a humedecer bastante y de acá va a haber cierta desuniformidad, ¿no? Entonces esos problemas cuando la pendiente es más elevada tienden a pronunciarse, ¿no? Entonces no es recomendable pendientes muy elevadas. Ahora en los yungas, en esos lugares, pues bueno, hay que ver formas de adaptarse, ¿no? Suelos, textura franco a franco arenosa. ¿Podemos tener suelos arcillosos en riego por aspersión? Se puede, pero ¿cuál es un tema que hay que tener muy en cuenta? Cuando manejamos riego por aspersión, no es recomendable manejar frecuencias muy largas. Supongamos frecuencias de 14 días o 20 días. Es como que demasiado para un riego por aspersión, porque el riego por aspersión tiene tasas de aplicación relativamente bajas o medias, ¿no? No se aplican caudales muy elevados en riego por aspersión. Entonces hay que dejar que esa agua infiltre, ¿no? En en el suelo. Si son suelos arenosos, pues puede infiltrar en poco tiempo bien, ¿no? En suelos arcillosos, vamos a tener que dejar los aspersores mucho tiempo que estén funcionando, ¿no? Entonces, eso va a ser también un desafío, ¿no? ¿Ok? Bien, bueno, una característica, pero que es muy buena de riego para expediciones, es que requiere poca capacitación para obtener buenas eficiencias. El riego por aspersión se vende muy bien, ¿no? Por las empresas que comercializan equipos, porque uno lo puede vender indicando, por ejemplo, en tema de riego por aspersión, ¿en cuánto tiempo?
quieren regar sus cultivos, ¿no? A los agricultores les puedes preguntar. Algunos dirán, bueno, yo lo hago en 10 horas, otros lo hacen en 3 horas. Y si yo les ofrezco que rieguen sus cultivos en un minuto, ¿qué pensarían ustedes? Y ellos van a decir, bueno, está loco, tal vez no es posible, que cómo vamos a hacer para regar un minuto nomás, porque los cultivos necesitan tiempo, ¿no? No pueden regarse un minuto, estamos jugando. Y en realidad lo que pasa es que voy al terreno, pongo el aspersor, lo dejo que esté regando y yo me puedo ir a hacer otra actividad, ¿no? Entonces ya no tengo que estar pendiente del riego. Eso, ¿y eso en cuánto tiempo lo hago? Bueno, depende. Si es un sistema semi portátil, por ejemplo, están las tuberías y solamente hay que colocar los aspersores, es rápido, ¿no? Un minuto, 2 minutos, ya lo tienes instalado ahí los aspersores. ¿No? Entonces, luego ya solamente vienes para recoger los aspersores o cambiarlos a otra posición, ¿no? Entonces ahí estás reduciendo el tiempo que los agricultores le dedican al riego, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Porque también ahí ahorras costo de mano de obra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que ponderar esas cosas, ¿no? Ahora, requiere poca capacitación. ¿Qué se requiere para el riego por aspersión? Enseñar al agricultor a colocar el aspersor, enroscarlo bien, determinar el tiempo de riego y ya. No hay que hacerle una capacitación muy intensiva, ¿no? Para que puedan aplicar riego por aspersión. Vamos a ver ahora los componentes del sistema de riego por aspersión. Bueno, básicamente hay similitudes con el sistema de riego por superficie. Hay una fuente de agua donde se capta. Entonces luego se lleva el agua por una tubería, es una tubería principal o tubería de conducción. Luego esta tubería puede puede mm, llevar el agua hasta un reservorio temporal con fines de regulación, por ejemplo, ¿no? Para captar agua en la noche cuando los agricultores no están regando y eso se almacena en el reservorio, ¿no? Podría ser, ¿no? De regulación. Y luego de ello ya pasar a la distribución. Entonces aplicamos el diseño para que se distribuya el agua en estos lugares, ¿no? Acá vamos a llegar, acá hay parcelas, entonces una tubería y su hidrante. Acá hay otras parcelas, extendemos otro ramal, hidrantes. Y así los vamos colocando, ¿no? Esto se llama redes abiertas, ¿no? Los ingenieros civiles utilizan también este esquema para para agua potable, ¿no? También muy similar, ¿no? Donde colocamos ahí, por ejemplo, en vez de hidrantes, ya colocamos simplemente los puntos de conexión para la conexión domiciliaria, ¿no? Entonces, para cada lugar puede ser, ¿no? En este caso, parcelas. Y estos son los hidrantes, ¿no? A ver, vamos a ver un poco más de cerca. Son unas cámaras que están acá, así, y tienen salidas, ¿no? Que están, estas salidas están con unas llaves de paso acá, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere regar de este lado, abre la llave de paso y riega, ¿no? Y luego la cierra. Luego alguien quiere regar de este lado, abre la llave de paso y luego termina de regar y luego lo cierra. Y esto tiene que estar con una tapa de metal y con un candado para que solamente los agricultores, que son los que tienen derecho en este lugar, pues puedan manipularlo, ¿no? Es una forma, ¿no? Estas camaritas se hacen, ¿no? Se pueden hacer. Ya hay cámaras que ya vienen prefabricadas, ¿no? Entonces es más práctico, ¿no? Para poder instalar rápido esto, ¿no? En los terrenos. Eh, mucho cuidado con esto de las llaves de paso, ¿no? Hay que tratar de que sean llaves de paso de varias vueltas, ¿no? Estos que son como volantes, ¿no? Si yo pongo acá una llave de paso de cuarto giro, de medio giro, esas llaves de paso tipo bolas, eh, es muy susceptible el sistema a fenómenos como golpes de ariete. Entonces puede haber problemas. Si yo abro la llave de paso
o la cierro súbitamente, entonces se puede generar una presión excesiva en un momento muy corto y eso puede ocasionar que tal vez vea algún tipo de rotura de la tubería o desperfectos en la misma llave de paso, ¿no? Entonces, ese cuidado, ¿no? Con el tema de presión. Eso lo verán con mayor detalle cuando estén llevando diseño hidráulico, ¿no? Ahí se les va seguramente a hablar más a detalle de eso, ¿no? Entonces, acá a ver, tenemos, he preparado unos videos para que podamos ver, ¿no? Un sistema de riego por aspersión. Ahí está, ¿no? La toma es ese tanque y de ese tanque luego se capta mediante una bomba, se va a aspirar el agua y se lleva a esta caseta, ¿no? Como están viendo ahí, el agua ingresa entonces por la bomba y luego sale por estas llaves, por estas ramificaciones, podemos decir, ¿no? Hay también ahí un filtro y un sistema de inyección, ¿no? Que se puede implementar. El riego por aspersión sí se puede colocar inyectores para fertilizar, para fertirrigación, ¿no? Es posible. Y es el tablero de control de la bomba, ¿no? Es una electrobomba, ¿no? Entonces ahí está sus térmicos, ¿no? Medidas de control para cuando vea alguna, bueno, alguna energía elevada, ¿no? Por ejemplo. Pero acá vamos a ver. Y aquí está en este otro caso que estamos viendo que capta directamente desde este, este lago, ¿no? Podemos decir un pequeño lago, entonces con una motobomba lo carga, lo succiona el agua y luego lo lleva hasta estos, estos sistemas de aspersión que están hechos con tubería light flat, ¿no? Que son tubería que se puede enrollar, enroscar y son fáciles de llevar, ¿no? Son bien interesantes estas tuberías, ¿no? Pues claro, son más caritas que las tuberías de polietileno, pero son también más, ocupan menos espacio y pueden ser llevadas más fácilmente en el sistema lie flat, ¿no? ¿Cómo son los riegos por aspersión? Bueno, hay tipologías. Sistema fijo, donde el sistema se queda todo el tiempo en el campo, los aspersores no se mueven, todo. Semifijo, donde existe un hidrante desde donde nosotros podemos conectar el sistema de riego por aspersión. Cierto tiempo dejamos que funcione y luego hacemos un cambio de posición a otro lugar, ¿no? Nos llevamos las tuberías a otro sector y volvemos a enchufar y regar otro sector de la parcela, ¿no? Y el sistema de riego fijo, que ya está, eh, perdón, sistema de riego móvil, que ya acá hablamos de estos sistemas de riego, por ejemplo, que son de avance frontal, ¿no? Los famosos sistemas Ranger, que ya, bueno, pues aquí va regando a medida que va avanzando, ¿no? Y tenemos este otro que es el cañón, ¿no? Los cañones hidráulicos que se pueden instalarse en un lugar que esté regando y luego se lo desplaza todo, ¿no? El cañón con la tubería. Entonces hay esas tipologías. El más utilizado en riego comunitario, sistema semifijo. Vamos nosotros a hablar igual de este sistema semifijo cuando estemos haciendo diseño, ¿no? Bastante. Bueno, vamos a asumir que ese es el la forma de riego por aspersión que van a utilizar, ¿no? ¿Por qué asumimos el sistema semifijo? Porque es el más económico, ¿no? Yo tengo acá un hidrante y acá tengo unas posiciones que tengo que ir regando, ¿no? Riego un momento estas posiciones y en estas posiciones, ¿cómo va? Riego primero este sector, termino de regar, cambio a esta siguiente franja, ¿no? Cambio la tubería, lo traslado, lo llevo acá. Riego acá, termino de regar, cambio a la siguiente posición, ¿no? Entonces hay que hacer bastantes posiciones para regar una parcela. ¿Cómo son los emisores en riego por aspersión? Tenemos los convencionales, que son de baja, de media, de alta. Estos son los aspersores de impacto, ¿no? O de martillo también les llaman, ¿no? Que son los más comunes, ¿no? Luego tenemos cañones hidráulicos, que son estos aspersores que ya
que funcionan con bastante presión y botan también bastante caudal, ¿no? Y hay microaspersores, ¿no? Que son de baja presión y de media. Entonces, estos microaspersores, pues, se utilizan por lo general para riego subarbóreo o también en invernaderos, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de riego de microaspersión. Vamos a ver cómo se ve esto. Es, ¿no? Una sala donde se hace la germinación, ¿no? De semillas y luego esto se va a replantar, ¿no? En el terreno definitivo, ¿no? Este es un sistema de riego con cañón, ¿no? Que estamos viendo el cañón, cómo riega. Se ve como tiene un gran alcance, ¿no? Y utiliza bastante caudal, ¿no? Entonces, ese es el... Y el riego, bueno, este es un poco más convencional, con riegos, con sistemas de aspersores de impacto, ¿no? Ahí está, ¿no? Está regando por... eh, en realidad funcionan en base a golpe, ¿no? El chorro es golpeado por una parte del aspersor y ahí se empieza a dispersar, ¿no? Las gotas de agua. Se pulveriza, ¿no? Bien. Hablaremos de algunas características de los aspersores. A ver cómo estamos de tiempo. Ya, yo creo que sí, vamos a poder terminar esta parte. Tal vez mañana vamos a acabar riego localizado y luego hacer ejercicios. Eh, tenemos acá estas características. Eh, los aspersores tienen un funcionamiento de acuerdo a esta ecuación. El caudal va a ser igual a un coeficiente de descarga por la presión elevado a otro exponente de descarga, ¿no? Entonces, esa es la expresión general para poder caracterizar el funcionamiento de un aspersor. Si queremos verlo ya esto en forma gráfica, podemos verlo acá en esta figura. Em, el caudal está en el eje vertical y la presión en el eje horizontal. ¿Cómo se comportan los emisores en aspersión? En goteo es un tanto similar, ¿no? Si el aspersor es muy sensible a los cambios de presión, entonces va a tener un comportamiento lineal, ¿no? Si yo aumento la presión, aumenta el caudal. Aumentamos más presión, mayor caudal. Más presión, más caudal. Entonces, eso es un poco esos aspersores que son muy sensibles, ¿no? Hay aspersores que no son tan sensibles y que tienen más bien este comportamiento, que es como una curva, ¿no? A un inicio, la presión influye bastante sobre el caudal del aspersor, pero a medida que aumenta la presión, el caudal ya no aumenta en la misma proporción. Entonces son menos sensibles a los cambios de presión. Y finalmente tenemos unos emisores autocompensantes que en aspersión no vamos a llegarlos a obtener, más que todo en gotero, ¿no? En goteo, perdón, o riego localizado, donde para un determinado de valor de presión, hay un determinado valor de caudal. Si yo aumento la presión, el caudal no cambia. Aumento la presión, el caudal no cambia. Estos son los ideales en terrenos con bastante pendiente, ¿no? Porque ahí la presión, en la variación de alturas genera presiones diferentes, entonces puede generar desuniformidad en la aplicación del riego. Bien, acá dice laminar, turbulento y perfecto, ¿no? Este X es el exponente de la expresión, ¿no? De descarga. Entonces, este X, si es igual a uno, entonces la relación es lineal, ¿no? El que aumenta en una unidad el caudal, aumenta en una unidad la presión.
Si es 0,5, entonces ya no va a ser lineal, va a ser curvo, ¿no? La relación. Y si es cero, entonces prácticamente esto se vuelve constante, ¿no? Entonces, no importa qué presión yo le dé acá, el caudal va a ser el mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos esto en la práctica? Por ejemplo, acá ya hemos visto esto, ayuda a entender cómo funcionan los aspersores, pero en la práctica, ¿cómo se calcula? Vamos a utilizar una metodología que se llama la regla de los dos puntos. Esta regla de los dos puntos está representada por esta ecuación, ¿no? No es muy difícil tampoco de entender esto, ¿no? Si ustedes acá aplican logaritmos en esta ecuación original, entonces, ¿qué va a pasar? Los exponentes pasan a volverse multiplicadores, ¿no? Entonces, ya se puede despejar más fácilmente. Entonces, para saber este coeficiente de descarga, este exponente de descarga, lo que hacemos es relacionar dos momentos de dos comportamientos diferentes del aspersor. El logaritmo de caudal uno y caudal 2. Caudal uno, aquí va a ser relación a una presión uno. El caudal 2 va a ser para otra presión 2, ¿no? Entonces, la, la relación entre el logaritmo de estos caudales y el logaritmo de estas presiones me va a dar el exponente de descarga, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, tengo unos ejercicios ahí en las diapositivas. Eh, los aspersores, ¿cómo van a distribuir el agua? Lo ideal es que hagan esta distribución que estamos viendo acá, ¿no? Donde el aspersor va a regar tanto cerca al aspersor como también lejos. En realidad, si esto lo pudiéramos medir, vamos a obtener una especie de distribución similar a lo que es la campana de Gauss, ¿no? Una distribución normal, estadística, ¿no? Distribución estadística normal, donde la mayor parte de lo que va a regar el aspersor se va a concentrar cerca al aspersor y lo que va a regar más lejos va a ser en menor cuantía. Entonces, para que no vea mucha desuniformidad, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? El siguiente aspersor que va a estar acá tendría que solapar su radio de mojado con este otro aspersor. ¿Para qué? Para compensar las láminas de agua que se aplican en menor magnitud en mayores distancias, ¿no? Entonces, de esa manera se puede compensar. Lo ideal es pues que lleguemos a esta aplicación, ¿no? Que es una aplicación, digamos, uniforme para todo el terreno, ¿no? Aplicamos agua y esa agua llega hasta cierta profundidad y es similar en todo el terreno, ¿no? Eso sería lo más ideal. Entonces, en la práctica, como les digo, hay que hacer solape entre aspersores para tratar de compensar estos sitios donde no se aplica mucha agua, ¿no? Un problema en la aspersión es el viento, ¿no? Si hay mucho viento, ¿qué es lo que va a pasar? Este es un caso donde no hay mucho viento. Entonces va a regar en ambos extremos de manera uniforme, ¿no? Pero si hay viento, ¿qué es lo que va a pasar? El viento va a influir a que las gotas que el aspersor ha pulverizado sean llevadas en dirección del viento. Entonces va a haber mayor aplicación de agua cerca del aspersor y a medida que se alejen va a ser menor. Entonces, ese es un problema con el viento, ¿no? En el tema de aspersión. Bien, vamos a calcular entonces esta ecuación, vamos a caracterizar este comportamiento para un aspersor. En este caso vamos a utilizar un aspersor de la marca Nanda Engine. El modelo es el 5035 SD. Ok, entonces el aspersor, de acuerdo al catálogo, tiene el siguiente comportamiento. Cuando, cuando tiene 30 metros de columna de agua, o sea, cuando está a esa presión, va a botar un caudal de 2,11 metros cúbicos por hora. Si está a 40 metros columna de agua, entonces
va a botar un caudal mayor. Si está a 50, entonces va a botar un caudal mayor también. Entonces, estos son los rangos de funcionamiento de acuerdo al fabricante. Este aspersor funciona entre 30 y 50 metros columna de agua. Ese es su rango de operación. Este rango de operación es muy importante, ¿no? Porque si yo no le doy al aspersor sus condiciones, no me garantiza que riegue de forma uniforme, ¿no? Si yo a este aspersor le coloco en un lugar con 20 metros de presión, ¿qué es lo que va a pasar? Va a regar también, pero el riego ya no va a ser tan uniforme. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta, ¿no? Si yo le doy 5 metros, ahí sí, tal vez ni salga agua, ¿no? O sea, va a salir un agua, pero un chorrito, ¿no? En ambos lados. No va a haber presión, entonces no va a haber ese golpe que se necesita para que se pulverice el agua y se difumine. Entonces, es necesario nomás tener eso en cuenta, ¿no? Y funcionan en este rango, ¿no? ¿Cómo calculamos ahora el exponente de descarga? Ya hemos visto la ecuación, entonces, en base a estos datos, vamos calculando. Vamos a calcular tres alternativas de coeficiente de descarga. Entonces, en en el punto uno el caudal es 2,11. En el punto 2 el caudal es 2,4. Y en el punto uno la presión es 30. En el momento 2 es 40. Hago la operación y me sale que este aspersor tiene un exponente de 0,45. Si ustedes recordarán, acá nos daba un, un desempeño del aspersor, este que está acá, la línea curva, para un coeficiente de descarga de 0,5. Nuestro aspersor tiene 0,45, entonces va a ser muy parecido su desempeño a este de acá. Mientras el coeficiente de descarga sea más bajo, el aspersor va a ser más tolerante a los cambios de presión. Mientras el coeficiente de descarga más bien sea alto, más bien a la inversa, el aspersor va a ser más sensible, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un buen criterio. Si yo voy a ir a un terreno inclinado, a los yungas o algún lugar donde sea, digamos, terrenos inclinados, tengo que recomendar que utilicen aspersores que tengan coeficientes de descarga muy bajos. ¿Por qué? Porque en esos lugares con pendiente, pues el terreno varía bastante la altura, ¿no? Y si los aspersores que colocamos son muy sensibles a las variaciones de presión, van a regar bastante de su uniforme. Entonces, mientras por otro lado, ¿no? Si vamos a lugares planos, ahí pues casi la presión va a ser similar, ¿no? Pero la presión al interior del sistema tal vez varíe, ¿no? El último aspersor que esté más alejado va a tener una menor presión y el que esté más cerca va a tener una mayor presión. Entonces, ahí también se forma variación. Entonces, hay que tener eso con cuidado, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Esto es el coeficiente uno con los puntos 1 y 2. Este es el otro en el caso de que consideremos el punto uno y 3, ¿no? Entonces hacemos el cálculo y 0,48. Y el punto 3 que va a ser calcular con el punto 2 y el punto 3, ¿no? Entonces, con estos cálculos obtenemos 0,51. Entonces, el rango del coeficiente de variación el exponente de descarga, perdón, va a estar entre 0,45 y 0,51 para este modelo, ¿no? De acuerdo a estos cálculos. Esto nosotros tenemos que automatizarlo, no tenemos que tenerlo en una planilla en Excel para poder tener fácilmente en el momento de hacer los cálculos, tener rápido ¿no? Los resultados. Ya, veremos esto último. Características hidráulicas, uniformidad. Bueno, es importante también el tema de uniformidad. Si el aspersor no va a regar bien, entonces no vale la pena regar por aspersión, ¿no? Va a haber lugares donde va a humedecer más, va a humedecer menos. Entonces, eso va a causar desuniformidad en el cultivo y eso a la larga
se traduce en variaciones en el rendimiento y también la mano de obra también se va a dificultar en los lugares donde hay demasiado, demasiado, digamos, cultivo que en los lugares donde hay poco cultivo. O sea, va a ser realmente muy negativo el tema de la desuniformidad en el riego. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta, ¿no? ¿Cómo se calcula la uniformidad? Acá vamos a utilizar una ecuación. Esta es una ecuación propuesta por Carmelí, ¿no? Hay un libro de Carmelí, no sé si algunos han escuchado para diseño de sistemas de riego presurizados. Muy bueno, ¿no? Está en inglés, pero. Entonces, acá la ecuación nos da la pérdida permitida dividido entre la presión del aspersor debe ser igual a uno menos el coeficiente de uniformidad dividido entre el exponente de descarga. ¿Ok? Entonces yo tengo que calcular. Aquí tengo que asumir qué grado de uniformidad quiero tener. Eso es muy importante, ¿no? Podemos ser muy exigentes y lograr uniformidades de 100%. Va a ser muy complicado. Se puede, pero vamos a exigirle demasiado al sistema. Tal vez una uniformidad del 80 ya como que ya es muy buena, ¿no? Pues eso hay que tenerlo en criterio, ¿no? El coeficiente de descarga lo hemos calculado ya anteriormente, ¿no? Si bien esta es la ecuación que se debería de utilizar, hay bibliografía que recomienda ya hacer directamente esta ecuación, ¿no? Para calcular las pérdidas permitidas, ¿no? Esto es sobre todo en el tema de diseño hidráulico, ahí lo van a ver más, ¿no? Eh, el 20% de la presión del nominal del aspersor es lo que máximo que yo admitiría de variación de presión en el sistema, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo un aspersor de 10 metros de presión, o sea que eso requiere para funcionar, entonces el 20% de 10 son 2. Si en el sistema de riego tengo una variación de presión de más menos 2 con media 10, entonces va a funcionar bastante bien el sistema. Pero si tiene mayor variación de presiones, entonces va a haber desuniformidades mucho mayores. Eh, Esto, por si acaso, casi se puede obtener si asumimos un coeficiente de uniformidad del 80%. Casi como que van a llegar a esta expresión, ¿no? Muy parecido. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver acá. Entonces, un ejercicio rápido. Se tiene un emisor con un exponente de descarga de 0,5 y se requiere que la uniformidad de aplicación sea igual al 90%, ¿no? Entonces, tengo acá la ecuación, entonces calculo, ¿no? Uno menos 0,9 porque esto está al tanto por uno dividido entre el exponente de descarga 0,5. Entonces esto me da 0,2 que es básicamente esta relación, ¿no? 20%. Entonces, 90% de uniformidad es es algo muy bueno y que se recomienda considerar, ¿no? Menor uniformidad al 90 ya un poco hay que ver, ¿no? Si vale la pena o no. Ya, entonces llegaremos hasta ahí, colegas. No sé si tienen alguna duda. La diapositiva lo voy a subir eh, esta noche. Creo que no hay consultas, ¿no? Voy a dejar de compartir. Entonces, nos estaríamos viendo el día miércoles para poder hacer ejercicios, ¿no? Vamos a hacerlo mucho más práctico. Les voy a pedir su participación. Prevean tener calculadora a la mano y también las fórmulas que estamos viendo, ¿no? En las diapositivas. Bueno, estimados colegas, Ingeniero, ¿sí? ingeniero, una consulta. Siempre cuando ¿Sí? estamos en campo nos preguntan el primer riego. Normalmente en Bolivia tenemos etapas como el invierno donde normalmente no se riega y resulta de que el primer riego obviamente es en mayor cantidad y obviamente va a ser un mayor tiempo. En estos casos, ¿cómo se podía prever aquello? Porque ya que cuando calculamos resulta que calculamos como que desde el momento que la planta ya estuviese sembrada o plantada y Ujú, no el riego pre-siembra o preplantación, digamos, ¿no? ¿Eso cómo ujú. se podría considerar en esta cantidad de agua que normalmente la planta? Es un aspecto que tal vez
habría que prever o cómo se prevé en estos casos? Ah, ya, es muy buena pregunta. Vamos a toparnos con eso en algunos ejercicios que vamos a hacer más adelante. Pero voy a adelantarme un poco. El riego de preparación, que así se denomina, no es el riego que menciona, es el riego que se hace antes de que se haga la siembra para acondicionar el terreno, ¿no? Para que ya el cultivo pueda salir, ¿no? Pueda estar en marcha. Eh, Hay que considerar una cierta cantidad de agua que hay que aplicar, ¿no? Lo que se recomienda es incluir ese riego de preparación en el calendario de operación del sistema de riego, ¿no? Em, Vamos a calcular, por ejemplo, nosotros tenemos una fuente de agua que tiene unos 500.000 metros cúbicos, ¿no? Entonces, de esos 500.000 metros cúbicos, nosotros tenemos que darles a los beneficiarios alrededor de 10.000 metros cúbicos por beneficiario, supongamos, ¿no? A lo largo de todo el ciclo del riego, o sea, en otras palabras, de todo el periodo en el cual vamos a regar. Entonces, esos 10.000 metros cúbicos hay que distribuirlos de forma de que en cada turno le llegue una fracción de esa cantidad. Entonces, justamente en la primera, bueno, en las presas se dice la primera largada, ¿no? Cuando abren la presa y empiezan a dejar que ingrese agua al sistema, se vaya llenando. Ese primer riego que va a llegar, que el primer turno, tendría que ser el riego de preparación. Y los subsiguientes ya deberían de ser los riegos ya para que el cultivo no sufra de déficit hídrico, ¿no? Ahora, entiendo que también la pregunta iba de que el agro no calcula ese riego de preparación, ¿no? Se va directo el consumo de agua del cultivo, ¿no? Es verdad, eso es una cuestión, les comentaba, ¿no? Que el agro es una herramienta teórica, ¿no? Más que todo sirve para planificación, no es una herramienta que se va a utilizar para hacer la gestión del riego, que es la parte práctica. Entonces, el agro es un balance general, ¿no? No, ya está hecho el agro de una manera, el ministerio lo maneja de esa manera, ya tiene su estándar, nos tenemos que adecuar, no tenemos de otra. Pero en la gestión del riego no podemos utilizar, no podemos asumir lo mismo que en el agro está ocurriendo. Porque el agro nuevamente es una herramienta de planificación, no nos va a servir para hacer la distribución del sistema, de lo que es las dotaciones de agua. Ahí nosotros ya en la parte de la distribución vamos a trabajar con riego de preparación, vamos a ver si vamos a aplicar riego, em, riego deficitario, por ejemplo, que los agricultores generalmente aplican, ¿no? El área bajo riego óptimo te asume de que vamos a regar los cultivos y vamos a darle el 100% de su requerimiento, ¿no? Mientras que en la gestión del riego vamos a ver de que no va a ser, podemos plantear que se riegue también el 100%, ¿no? Del consumo de agua, pero vamos a ver que vamos a castigar mucho al sistema, entonces tenemos que optar en algunos momentos por aplicar riego deficitario, ¿no? Ahora, también el otro tema es que el cultivo no va a consumir lo mismo al inicio que al final. En el agro se asume de que estamos dándole agua al cultivo lo suficiente en cada periodo, ¿no? Pero siendo realistas, los sistemas de riego no funcionan así, ¿no? A los agricultores les dan un turno y en ese turno, no importa si el cultivo está chiquito o está grande, ellos tienen que aplicar el agua, ¿no? Entonces vamos a tener que ver cómo podemos hacer para tratar de hacer un manejo lo más eficiente de esa agua, considerando el periodo del cultivo y considerando también el tema de el turno, ¿no? Los derechos. Entonces, yo, mi recomendación es no mezclar, ¿no? El agro tiene un objetivo, ¿no? La planificación.
calcular la cantidad de hectáreas incrementales para hacer la evaluación del proyecto, ¿no? Hasta ahí ya, bien. Pero la parte de la gestión del riego no se va a manejar de esa manera. Eso se va a manejar de una manera que tenga, que sea lo más real y práctica para los agricultores, ¿ya? Entonces, eso en resumidas cuentas le podría decir Ibar, pero vamos a hacer ejercicios, yo creo que ahí va a quedar un poco más claro sobre esto que estoy hablando, ¿no? Ah, si hay una pregunta de número de familias, no se tiene. Ah, ya. Bueno, sí, el número de familias en realidad es un dato que no va a estar no va a influir en los resultados de Abro, ¿no? Pero está bien para que cuadre con la información del proyecto. Como no tenemos el dato ahí en el documento, vamos a asumir que vamos a trabajar con 50 familias, ¿ya? Entonces eso en la planilla lo colocan, ¿no? En la parte, en la primera pestaña de Abro. Lo voy a aclarar eso igual en las instrucciones de la tarea. Ya, es un dato que no va a influir, ¿no? Ya. Bueno, entonces creo que no hay más preguntas, ¿no? Ya, ya está claro, gracias, Norma. Entonces, quedamos hasta aquí por hoy. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen descanso.